Vale, ahora vamos a un tema un poco más complicado que es la síntesis. La vamos a ver un poco básica para poder entender qué es lo que hace un instrumento desde lo más básico, que es esto, la síntesis modular, que es cuatro cacharros conectados entre sí hacen un sonido. Y luego a partir de aquí ya empiezan a haber sintetizadores más grandes con parámetros ya programados o con cosas que ya no tenemos que aprender ni que tocar. Pero es bueno, pienso que es bueno saber cuál es la base principal y qué es lo que vamos a cambiar o qué es lo que no vamos a cambiar en cada instrumento. Y así solamente tenemos que buscar algo parecido a ese nombre y poder controlarlo y hacernos una idea del instrumento y de lo que puede cambiar o no puede cambiar, sin tener que mirar todas las perillas una a una y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, o leernos las instrucciones, cosa que deberíamos hacer. Entonces, para esto tenemos como la cosa más básica que existe, que es un módulo, ¿no? Entonces, vemos aquí que tenemos un VCO, que es un oscilador, un ADSR, un VCA y un filtro, un VCF. Vale, la señal va desde el oscilador, se manda hacia el volumen, al VCA. Este volumen está siendo controlado por control de voltaje mediante el ADSR, que es lo que nos dice cuánto ataque tenemos, cuánto decay tenemos, cuánto sustain tenemos y cuánto release tenemos. Hace como el dibujo de una onda. Este ADSR, la salida la hemos mandado hacia el volumen, que es lo que nos va a decir cómo va a comportarse el volumen, cómo de rápido va a actuar y cerrarse, a abrirse y si se abre y se tiene que mantener, se abre, se cierra, se abre, se mantiene y luego se va a cerrar un poco. Y por último, todo esto va hacia un filtro que controla unas frecuencias, un rango de frecuencias y sale a nuestro mixer. Entonces vamos a escucharlo. ¿Vale? Aquí lo que estáis viendo que lo que nosotros podemos cambiar es el volumen, la frecuencia del filtro por ejemplo podemos hacer que esta frecuencia cambie. Podemos cambiar la respuesta de la ganancia podemos cambiar también el tono, que esto es lo que estamos cambiando con estas perillas. El rango. En definitiva,
Estos serían como los parámetros que nos vamos a encontrar en todos los sintes que podamos abrir de distintas formas, de distintos dibujos, pero básicamente un sintetizador funciona así. Son estas las cosas que vamos a modificar para crear nuevos sonidos. Lo único que vamos a tener más filtros, más capacidad de cambiar ciertas cositas. Por ejemplo, vamos a abrir, esto lo quitamos ya, y abrimos este instrumento que se llama ES2, un sintetizador. Lo abrimos y vemos que tenemos la zona de osciladores. En este caso tenemos 3 osciladores distintos con distintas ondas que podemos cambiar nosotros. Un mixer en el que nosotros colocamos la cantidad de señal que queramos. Por ejemplo, si quiero que el oscilador 1 suene al máximo, puedo poner que suene 100% aquí, 0% y 0%. Aquí lo único que va a hacer es mezclarse. Entonces vamos a procurar tener una mezcla homogénea o no, depende de cada uno el gusto que quiera o el sonido que esté buscando. En estos osciladores podemos cambiar el rango, el tono, podemos cambiar la forma de onda. Y aquí venimos a este otro lado donde nos encontramos el filtro, los filtros que podemos tener. Los filtros también tienen un parámetro que se llama la resonancia. Esto lo vamos a ver con otro instrumento. Esto lo podemos ver más fácil aquí. Esto es el filtro y esto es la resonancia. Es que eleva el volumen de una frecuencia que genera la resonancia para poder crear un sonido muy específico. Entonces aquí tenemos el cutoff, que es la frecuencia de corte, la cual podemos mover para ir cuanto más a la izquierda más grave, cuanto más a la derecha más aguda. La resonancia cambiamos el volumen. Y aquí tenemos otro filtro. Estos filtros los podemos cambiar a low pass, high pass, peak, band pass y solamente es jugar con ellos. También tenemos aquí un nuevo knob que es el de drive. Esto lo que hace es como la ganancia. Cuanto más drive, más ganancia, entonces sonará más potente. Aquí tenemos el volumen, una distorsión que podemos añadir o quitar. Podemos ponerle un tono más oscuro o más brillante. Y tenemos varios efectos de chorus, flanger, phaser, en el que podemos medir la intensidad, la velocidad del efecto, y la distorsión la podemos cambiar de suave a dura. Y aquí tenemos unos parámetros que es la matrix, que es donde podemos cambiar nuestras direcciones de envío. Esto es como si fuera la parte de atrás de una mesa de mezclas. Es decir, nosotros tenemos que en nuestro objetivo vamos a poder queremos cambiar el cutoff de este filtro. Y le vamos a decir que lo cambie mediante un LFO, el número 2 que tenemos. Esto lo que va a hacer, el LFO es un oscilador de frecuencias, el que va a hacer que ese oscilador siempre está oscilando, es como si fuera un instrumento más que siempre está variando su valor para decir cuánto cambia. Por ejemplo, aquí tenemos que el oscilador número 2, el LFO2, va a variar su valor en una velocidad de 1 octavo. Entonces yo tengo aquí el rango que quiero cambiar. Digamos que quiero que vaya del máximo al máximo. Cada vez que yo toque la tecla, el oscilador va a hacer que cambie mi filtro el cutoff del filtro. Y aquí podemos cambiar cuánto queremos que oscile, cuánto queremos que varíe nuestro cutoff y podemos moverlo.
Entonces ya tenemos nuestro oscilador número 2, el oscilador número 1, que lo que cambia es la velocidad de oscilación para cambiar parámetros que ya hemos visto, y los envíos con ADSR, que es lo que hemos visto antes, que es la cantidad, es la velocidad del ataque desde que yo pulso la tecla hasta que suena. Por ejemplo, si quitamos esto, que suene el cutoff, desde que yo pulso, suena a un rango de velocidad, ¿no? Entonces es como, yo pulso y digamos que tengo un ataque muy bajo. Entonces lo que vamos a hacer es que desde que pulse suena. Y vamos a poner un decay bastante más largo para que se mantenga. Y un release bastante más largo también. Entonces, si os fijáis aquí, yo desde que pulso y lo quito, aquí se va a ver lo que pulso y lo que quito. Entonces, pulso la tecla. Y me mantiene el sonido. Entonces, es simplemente ir cambiando. Si yo quiero que desde que pulse, por ejemplo, si quiero hacer un pad, desde que pulse el acorde, que no me suene todo de golpe, sino que tarde en empezar, pues subo el ataque. Y puedo hacer que el ataque sea bastante más largo y que llegue muy tarde. Entonces, y podamos hacer que el release, que es la velocidad, el tiempo que tarda en bajar, en desaparecer el sonido, sea bastante más largo también. Entonces yo toco, empezará a entrar, suelto y empezará a salir. Y digamos que quiero que el filtro ¿vale? Digamos que yo quiero un filtro así para que le dé un poco más de sonido, ¿vale? Entonces, ya he cambiado mi release y he cambiado mi ataque. Toco el acorde. Y tarda en empezar. Aquí abajo tenemos las macros, que es como todo esto está simplificado aquí. Entonces yo puedo cambiar mi forma de onda solamente moviendo esto. Puedo bajar las frecuencias que de corte. Puedo bajar la resonancia del filtro. Puedo aumentar el ataque. Puedo aumentar el decay. Puedo aumentar el suspense. Y puedo aumentar el release. Y bajar el volumen. ¿Vale? Entonces, ahora digamos que quiero poner un bajo. Y me vengo al RetroSync. Y vemos los mismos parámetros que antes. Tengo el filtro. Tengo el cutoff. Tengo la resonancia. Los volúmenes, el volumen de onda. Y el oscilador.
que puedo elegir entre varias formas y puedo cambiar que si tiene vibrato, o puedo cambiar los tonos y semitonos del oscilador y hacer una mezcla entre el primero y el segundo. Ahora, aquí lo que tenemos es una perilla de envíos. Es que yo puedo mandar este filtro hacia mi LFO, que es esto que tenemos aquí, que podemos cambiarle la forma también de la onda. Podemos sincronizarlo para que vaya a unos tiempos que yo quiera, en lugar de tener que buscar a cuántos hercios va a moverse. Le damos a sincronizar y sabemos que va a moverse 16 tiempos. El vibrato es exactamente lo mismo, es otro LFO. Y el filtro de envío, que es exactamente lo mismo que teníamos antes. El ataque, el decay, el sustain y el release, ADSR. Esto es el dibujo que hace. Cuanto el ataque más corto, antes va a entrar la onda. Si dejo el decay, es que se va a mantener la onda. El sustain es el volumen de lo que suena cuando yo lo pulso, y el release es lo que va a tardar en desaparecer el sonido. Entonces, si yo tengo un ataque más grande, más largo, va a entrar el sonido, después va a bajar el sonido, se va a mantener y se va a ir. Esto es lo que vamos a poder dibujar para poder cambiar nuestra respuesta del sonido en cuanto a nuestro toque. O sea, desde que nosotros tocamos, nosotros vamos a poder cambiar esto. Entonces, vamos a mandar todo esto al envío. Lo notáis, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer que esto me suene así. Bueno, aquí veis que el release no es mucho más largo que esto. Esto significa que desde que yo suelte la tecla, esto va a dejar de sonar. Aquí tengo otro envío en el que puedo hacer exactamente lo mismo, pero es solamente para el amplificador de la onda que tenemos aquí. Esto lo único que hace es cambiar los parámetros de esta perilla. Es decir, en lugar de yo estar tocando esto, este envío va a dirigir su señal a esto. Lo que pasa es que no nos lo muestra, pero le sube y él baja el volumen cada vez que yo lo toco. Vale, vamos con otro instrumento más para poder ver cómo es exactamente lo mismo. Vamos con el Alchemy, que es donde más podemos encontrar cosas y más podemos jugar a hacer nuevos instrumentos. Podemos venirnos a cualquier sinte, y lo curioso de esto es que podemos ver cómo está hecho el sonido. Por ejemplo, vamos a buscar este. Vale, y nos atrae y queremos saber cómo es. Entonces nos venimos aquí, Advanced, y vemos un poco más de lo mismo. Cuesta diferenciar, pero al final todos son los mismos parámetros que habíamos visto antes. Aquí en global es como un mixer de todos los osciladores que tenemos nosotros. Pero si nos venimos aquí, tenemos el primer oscilador en el que podemos cambiar su tono, su volumen, ponerle filtros, ver la forma de onda que tenemos. En este caso es una onda ya establecida. Son ondas que ya están hechas, o sea, son como grabaciones, como samples, y que lo único que hace es mandarlo a una mezcla que hemos hecho. Le hemos puesto un filtro y lo mandamos todo esto al máster. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde podemos ver nuestra matrix, por así decirlo, que es qué es lo que está enviando de dónde a dónde. Por ejemplo, vemos que este filtro tiene un cutoff que está siendo controlado por el ADSR,
por la velocidad y por el control. Entonces, esto significa que cada vez que yo toque, de hecho, cada vez que yo suelto de tocar, el filtro baja un poco. Luego aquí tenemos otra vez el ADSR, que de esta forma es un poco más gráfico. Podemos también tener un secuenciador. Podemos mirar nuestro LFO, que es lo que nos va a mandar la señal. Y por ejemplo, digamos que nosotros queremos activar un filtro nuevo. Vale, vamos a poner un filtro de high pass. Y digamos que cada vez que yo toque, quiero escuchar esto. Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? O nos ponemos con el ratoncito a moverlo nosotros automáticamente, o podemos crear una modulación, que es un envío. Entonces, yo voy al cutoff, clic derecho, modulación, y lo mando a LFO 1. En LFO 1, aquí nosotros podemos cambiar a cuál de los... a el oscilador que nosotros queramos, al 1, al 2, al 3. Y aquí podemos cambiar la velocidad que tiene, el ataque que tiene. Y por ejemplo, como este ya está creado, vamos a movernos a un nuevo LFO, al 4. Entonces, nosotros venimos aquí, quitamos en nuestra matrix el 1, porque no nos ha interesado. Y aquí venimos y ponemos que se sincronice. Entonces vamos a que se mueva un octavo y medio cada vez que nosotros toquemos. ¿Vale? Entonces lo único que estamos haciendo es decirle, cada vez que yo toque, vas a activar el oscilador 4, que se va a mover a esta velocidad y va a moverme esta perilla de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. La cantidad que tú quieras. O de abajo a arriba, de abajo a arriba. ¿Vale? Aquí volvemos a tener los macros, donde podemos cambiar la frecuencia de corte, donde podemos añadir delay, podemos añadir resonancias, añadir reverb y hacer una mini ecualización. Más abajo tenemos la zona de arpegios, que podemos poner efectos, que funciona exactamente igual que aquí. Le damos clic y ponemos el efecto que nosotros queramos, un compresor, una distorsión, podemos poner delay, podemos poner phaser, reverb, podemos poner amplificadores, podemos poner filtros, ecualizadores, y básicamente eso es todo lo que podemos hacer. Con el Alchemy. Volvemos al browse, podemos buscar cualquier otro instrumento y variarlo a nuestro gusto. ¿Qué más instrumentos podemos tocar nosotros aquí desde el Logic? Un mismo sintetizador, pero esta vez monofónico, que volvemos a tener lo mismo. Aquí tenemos el filtro, el oscilador, con lo que podemos cambiar de forma de onda a una u otra, la resonancia,
el cutoff, la velocidad, el decay, podemos cambiar el volumen, la velocidad y su decay del volumen, y el overdrive, que esto es como, igual que antes, un drive que es una ganancia. Podemos cambiar nuestro rango. Y podemos añadir un glide, que esto ¿qué es? Eso es como, en lugar de sonar, si quitamos el glide, va a sonar la frecuencia que nosotros ponemos en el tono, o sea, va a sonar una nota, por ejemplo, do, y la otra tecla que yo toque va a sonar a la vez. Bueno, esta vez como es monofónico va a hacer solamente un sonido, va a pasar de un do al otro. Pero si yo pongo el glide, en lugar de hacer un salto de tan, 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 va a hacer tan, tan, tan. ¿Qué más instrumentos podemos ver? El sampler, que es exactamente lo mismo, lo único que aquí no tocamos la forma de onda, porque aquí lo único que tenemos es sonidos ya sampleados. Por ejemplo, vamos a poner un acoustic piano, classic piano. Podemos mover el glide también aquí. Que yo que sé, cada uno con sus niveles artísticos. Podemos ponerle drive, activar el filtro y mover el corte de frecuencia, la resonancia, otra vez la matrix, que funciona igual que en los otros sintetizadores, que es, al ser de la misma marca, va a funcionar exactamente igual. Tenemos los mismos parámetros de ataque del decay ADSR, los LFO y la forma de onda del LFO, que podemos cambiar aquí de cada uno. Del 1 tenemos todas estas. Del 2 tenemos exactamente las mismas, pero con distintos clics. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos sintetizadores polifónicos, que es exactamente lo mismo. Es igual que el monofónico, solo que este nos va a permitir tocar varias teclas a la vez. Y podemos cambiar otra vez exactamente lo mismo, solo que es con distintos dibujitos y con distintas disposiciones en nuestro teclado. También podemos encontrar un Vintage Clav, que es un clavel, un clavicornio de estos. Y bueno, dentro de esto podemos encontrar bastantes presets. En fin, son instrumentos que nosotros podemos cambiar y podemos actualizar o modificar para que nos suene como a nosotros nos gusta. A mí el que más me gusta es el retro, que simula
todos estos presets dentro de los que yo puedo cambiar cosas. Por ejemplo, puedo poner un bajo. Es cuestión de ir buscando. Y cuestión de ir modificando. Después podemos encontrarnos instrumentos que ya estén creados por otras empresas, como Native Instrument, que tiene un montón de librerías y un montón de cosas que podemos poner. O como Arturia Pigments, Pigments de Arturia, que es un sinte que la verdad yo lo tengo de prueba nada más porque no lo he comprado, pero funciona exactamente igual, tiene los mismos cambios, solo que tiene unas automatizaciones igual más modificables, con la que tú vas a poder crear tu propio instrumento o utilizar la librería de presets y cambiar también tu pero vamos, ahora ya no te suena tan a chino que tú veas todo esto si ya sabes que aquí están los envíos, los envelopes, que es lo que va a cambiar el parámetro del volumen, que te encuentra los filtros, que te encuentra la forma de onda. Lo único que es como distintas formas de jugar a lo básico que hemos visto con la síntesis modular. Así que, como ejercicio, vamos a intentar hacer un instrumento nuevo. Abrimos el Alchemy y quiero que, para que probéis, podéis poneros en Browse y buscar el sonido que más os guste. Digamos que os gusta este. Después nos venimos al Advanced y cambiamos los parámetros para encontrar el sonido que a nosotros nos guste. Vale, entonces cogéis el browse, cogéis el buscador, buscáis un instrumento que os guste, os metéis en Advanced y lo trasteáis hasta que encontréis un sonido que os guste. Entonces, cuando ya lo tengáis todo como os gusta, le dais a guardar como, esperáis a que se abra, buscáis Alchemy, Libraries y os vais a Custom. Y aquí le ponéis el nuevo nombre a el instrumento que queráis. Por ejemplo, primer instrumento creado, o un bajo, si lo que querías es hacer un bajo, o voces de coro versión 1, lo que tú quieras y lo guardas. Entonces, cuando ya lo tengas guardado, vas a poder buscar simplemente metiéndote aquí a Libraries Custom y vas a ver que tienes varios sintes o el sinte que tú tengas guardado. Y ya no tendrás que aprenderte todo lo que has hecho, sino que solamente lo abrirás y empezarás a crear tus propios instrumentos. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente prueba, error y ir buscando y ir añadiendo cosas que a nosotros nos gusten. Igual ahora la primera vez que lo hagamos nos va a salir un instrumento bastante básico, pero igual podemos meternos varias veces después, cuando ya sepamos más conceptos, y volver a arreglar el mismo instrumento. Chicos, con esto lo podéis cambiar después y cuando ya sepáis más podéis
echarle imaginación. Al final es como una canción, podéis ponerle, ahora mismo está que solamente cuando yo pulse va a tardar un poco más en salir el sonido. Pero a lo mejor luego se te ocurre que justo cuando está a mitad del sonido quieres que empiece a salir otra cosa y que después entre un delay por ahí de un efecto para que suene de forma paneada. Al final es ir probando, ir investigando y, y os saldrán sonidos, espero que curiosos, y sobre todo os saldrán sonidos que sean vuestros y que tengan vuestra firma, vuestra marca, vuestro valor añadido que es vuestra forma de escuchar el sonido. Entonces, cuando lo tengáis me lo podéis mandar y lo podemos revisar, me decís cuál es el instrumento que habéis cogido y me enseñáis el sonido del instrumento que habéis hecho a partir de el que habéis cogido. ¿Vale? Entonces vamos al siguiente vídeo y os sigo explicando acerca de las automatizaciones.